Muy buenas noches, hermanos. Espero que estén muy bien con la ayuda del Señor y la bendición de Dios en sus vidas. Queremos agradecer mucho a cada uno de ustedes siempre, hermanos. Tal vez usted se preguntará por qué siempre el pastor dice eso. Estoy agradecido con cada uno de ustedes, hermanos, por ser fiel al Señor, por apoyar su obra. Yo le insto para que siga haciéndolo, vale la pena. Y recuerde, hermanos, todo lo que uno siembra es lo que nosotros tenemos la bendición de cosechar, ¿verdad? Ojalá que nunca se nos olvide. No se olvide, hermanos, ahí está la lista de oración también para que estemos orando a Dios por cada una de las personas y hermanos familiares nuestros, ¿verdad? También, hermanos, quiero recordarles este domingo, si Dios lo permite, estaremos teniendo un video alusivo a las madres que hemos preparado, ¿verdad? Yo sé que este sábado es el Día de las Madres. Que Dios les bendiga mucho, les guarde, les prospere, que la puedan pasar con su familia, con sus hijos, que la bendición de Dios esté con cada una de ustedes que han sido y son de gran bendición a sus familias y aquí a nuestra Iglesia Bíblica Bautista en Setillal. Muchísimas gracias de todo corazón a cada una de las madrecitas, ¿verdad? Que la pasen muy bien ese día, ¿verdad? Sábado, ¿verdad? Y el domingo puedan estar para que puedan observar y ver ese video lindo en homenaje a cada una de ustedes. Hemos tratado de recopilar todas las fotos, ¿verdad? De la mayoría. Algunas se han escapado, no les gusta mucho eso, ¿verdad? Pero las que hemos recopilado y tenemos y que tal vez, y uno respeta eso, ¿verdad? Que cada una tenga su forma de ser, ¿verdad? Y todo, y uno sabe, ¿verdad? Entonces, pero sépanla que también ese video es dedicado a ustedes también, ¿verdad? Aunque no aparezca su foto, pero es por decisión personal de algunas, no que nosotros omitimos a ninguna de nuestras queridas y adoradas madres de nuestra congregación. Igualmente para todas, ¿verdad? Y para todas las personas que nos observan, este video también y todo alusivo es para ustedes, madres. Que Dios les bendiga mucho, les guarde, les prospere en todo sentido. Quiero recordarles que si Dios lo permite, el viernes 21 a las 7 en punto estaremos teniendo la actividad dedicada a las mamás. Viernes 21, 7 en punto, por Zoom. Tendremos varias cosas lindas, preciosas, atractivas, ¿verdad? Para cada una de las mamás. Entonces yo espero que usted pueda estar. Vamos a estar enviando ahí por cualquier cosa en estos días, esta semana, un video para que usted tenga la opción de poder conectarse, ¿verdad? Y estar y participar, ¿verdad? Habrá premios, habrá varias cosas bonitas, ¿verdad? También recuerde que vamos a tener un pequeño obsequio para cada una de las mamás que participa, ¿verdad? Que gracias a Dios algunos hermanos nuestros han colaborado para que usted pueda tener ese presentito dedicado con cariño, con amor para cada una de nuestras madres. ¿Está bien? Muy bien, ya casi para terminar y continuar con el tiempo, ¿verdad? Del estudio bíblico y todos los cantos. Vamos a tener una palabra de oración, ¿verdad? General. Y luego no se olvide, a las peticiones están ahí, ¿verdad? Y gracias, hermanos, siga siendo fiel al Señor. Recuerde que Dios bendice la fidelidad. ¿Está bien? Acompáñame a orar y estaremos orando y solicitándole a Dios coberturas específicamente por todas las familias, algo general, trabajo, provisión, salud, ¿verdad? Que es muy importante. Siempre, eso lo vamos a hacer en términos generales y obviamente trabajo. ¿Saben, hermanos? Acompáñame a orar. Padre, gracias te doy, Señor, por este momento, por el tiempo que vamos a tener ahora. En este momento queremos poner a cada persona como familia, individualmente, que viene a nuestra iglesia por salud, por trabajo, por provisión, Dios, para el sustento diario de cada día, de cada uno de los hermanos y hermanas que asisten a nuestra iglesia. Bendice grandemente sus vidas, sus familiares, sus seres queridos, y oro, Dios, con de antemano por cada una de las madres de nuestra iglesia, para que usted les ayude, las bendiga, les dé salud,
si hay alguna necesidad, Dios, que alguna está pasando una situación, lo que sea, Dios, usted pueda, por favor, Señor, solventar esa necesidad de cualquier índole, Señor. Te doy gracias, Dios, por la fidelidad de muchos hermanos que han sido el soporte para seguir dando la obra misionera también, Señor. Gracias te doy por ellos y por sus ofrendas, sus diezmos. Gracias, Dios, por ser fieles, y te pido, Padre bendito, Rey de Gloria, que multipliques grandemente, Dios, en bendiciones materiales y bendiciones, Dios, en todas las áreas por ser fiel. Guarda y cuida los trabajos de cada uno, prospérale, Dios, que ellos puedan observar y ver, Dios, que cada vez que son fieles a usted, con santidad, pureza y sus ofrendas, la bendición suya siempre está con ellos. Los pongo en tus manos, Padre, y te doy gracias por cada persona que durante todo este tiempo de pandemia, Dios, ha sido fiel a tu casa, a la iglesia. Y yo sé, Dios, que se ha cumplido lo que dice Malaquías 3:10 en cada uno de esos hermanos y hermanas, que usted ha suplido todo para ellos. Gracias, Padre, y bendito seas. Nos depositamos en tus manos. Te agradezco también, Padre, por cada uno de los maestros, por cada uno de los servidores de esta tu casa. Bendícelos, Dios, bendice todo, y gracias te doy, Dios, por ellos y ellas. Los depositamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchísimas gracias. A continuar con este tiempo de cantos, con varias cosas que Dios nos ha preparado en esta noche. No se olvide, fe valiente, igual como hizo Josué. Que Dios los bendiga mucho y les guarde. Muchísimas gracias a cada uno. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de Él en pos, consagrar a Él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Quiero ser un fiel cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero
andar con Cristo, de mi senda Él es la luz. Dejaré el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi dulce esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel, quiero serle un testigo fiel, quiero serle un testigo fiel. Tengan todos muy buenas noches, hermanos. Qué enorme privilegio poder estar con ustedes un miércoles más, una noche más. Y en esta ocasión también tenemos el enorme privilegio de tener a dos personas realmente importantes para la iglesia, para mi vida también, porque son personas muy especiales, de verdad que sí. Pero voy a permitirles a ellas que puedan saludarles a cada uno de ustedes. Buenas noches, hermanos, espero que todos se encuentren muy bien. Buenas noches. Muy bien, doña Cristina y Crisia, hoy nos acompañan y nos van a ayudar con lo que hemos estado haciendo, lo que ya ustedes saben, durante noches anteriores. Vamos a comenzar. Yo quiero que estén tranquilas, ¿verdad? Que puedan disfrutar este momento y que nos puedan también edificar con sus respuestas, ¿verdad? Que es lo más importante. Cris y doña Cristina, me gustaría que me respondan a la primera pregunta. ¿Por qué creen ustedes que la fe fue algo importante para los personajes del Antiguo Testamento? ¿Por qué creen ustedes que ellos fue una prioridad en un momento dado? Ustedes saben que algunos, ¿verdad?, de buenas a primeras, no creyeron al Señor como debía ser, pero aprendieron. Y desde entonces fue una realidad y fue algo que ellos mismos quisieron transmitirle al pueblo de Israel durante muchísimos años. Entonces me gustaría que nos compartan sus respuestas. Bueno, yo creo que, desde el principio del tiempo, la fe siempre ha sido un fundamento, es una esperanza, una creencia. Y podemos ver aquí en Hebreos 11:3 que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces yo creo que en el Antiguo Testamento vemos muchos personajes donde siempre fueron puestos a prueba, y creo que eso era lo único que tenían, saber que Dios era poderoso y tenía el control, y tenían que tener fe en eso, a pesar de que ellos no pudieron ver en el principio todo, pero siempre fue así. Nosotras escogimos hablar hoy de Abraham porque fue alguien que siempre tuvo fe durante toda su vida. Desde el momento que Dios le pidió salir de su casa para ir a un lugar que él ni siquiera sabía dónde ir, hasta toda su vida fue así. Entonces, Sí, digamos, yo me pongo, digamos, como madre, ¿verdad? Y pienso en el hecho que, más en el caso mío, que igual, digamos, soy mamá de una hija única, digamos, el sacrificio que Dios le pidió, o sea, a mí como el hijo, ¿verdad? De quitar la vida de Isaac. Entonces, o sea, yo digo, qué difícil, y él no dudó nunca, y él nunca reprochó en nada, él hizo todo como Dios se lo dijo. Y podemos ver en el Génesis 22:5. dice así: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahí me llama la atención enormemente, ¿verdad? El hecho de que él ya tiene todo listo para subir, ¿verdad? Donde él le dice a los hombres que lo esperen, ¿verdad? Y él, la fe de él es tan grande que él dice que volveremos. Él está incluyendo al hijo, porque la fe de él es que él sabía que iban a volver los dos. Entonces, para mí eso es una fe tan grande, ¿verdad? Y es maravilloso. Sin duda, definitivamente, Abraham es un personaje que realmente muestra, ¿verdad?, lo que es tener fe en Dios.
Sin embargo, como lo vimos al principio, ¿verdad? Del estudio de Fe Valiente, Abraham tuvo que aprender porque él cometió muchos errores. Él fracasó en muchas ocasiones por el hecho de no tener tal vez la fe que debía, ¿verdad? Aprendió, y cuando llegó a ese punto justamente de que Dios le pide algo tan loco, diría yo, que sacrificara a su hijo, y no solamente a cualquier hijo, ¿verdad? Sino al hijo de la promesa, donde iba a venir toda la descendencia de la promesa que él le había dicho, y que él aún así con fe, él le haya dicho a sus criados que vamos a volver, es una actitud definitivamente convincente de que él estaba creyendo verdaderamente en el Señor, definitivamente. Hermanos, por cierto, no lo mencioné, ¿verdad? Pero doña Cristina anteriormente me estaba mencionando que ella ya tiene, bueno, toda su vida de venir a esta iglesia, ¿verdad? 37, 38 años, ¿verdad? De venir a esta iglesia por medio de su hermana, doña Rocío, ¿verdad? Que los trajo a todos ustedes en realidad, ¿verdad? Así fue. Actualmente, doña Cristina, bueno, sabemos que debido a la pandemia no estamos aquí de manera presencial, pero doña Cristina es una fuerte colaboradora de la clase de cuna, ¿verdad? Participa también del Ministerio de Teatro y también cantamos juntos en el coro, ¿verdad? Así es. Bueno, actuamos juntos también en el Ministerio de Teatro. Y en el caso de Crisia, tiene 20 años, ¿verdad? Desde la pancita, ¿verdad? Viene aquí a la iglesia. 20 años de asistir a esta iglesia, y definitivamente, bueno, como yo les mencioné al principio, son personas importantes. Crisia es alumna mía, ¿verdad? Y para mí es un privilegio poder tenerla. También es la encargada del Ministerio de Teatro, ¿verdad? Y entre otras cosas, como el coro, la música, ¿verdad? Que también hacen aquí en la iglesia. Y yo creo que, bueno, en el caso de doña Cristina, yo sé que ha recorrido un poco más de vida que Crisia, que mi persona, y me gustaría, las dos, ¿verdad?, que puedan compartir con nosotros alguna anécdota donde ustedes me digan a mí, bueno, Fer, en este tiempo yo tuve que aprender a vivir por fe. Yo sé que doña Cristina, ¿verdad?, tiene más tiempo y tal vez puede decirnos muchas cosas, pero me gustaría algo que haya sido, algo que le haya marcado y que usted me diga, tuve que vivir por fe. Y en el caso de Crisia, ¿verdad?, con 20 años, yo sé que también ha tenido que aprender a vivir por fe, ¿verdad? La palabra de Dios dice, ninguno tenga en poco su juventud. Y definitivamente parte de ese concepto es aprender a vivir por fe, ¿verdad? Entonces también me gustaría que nos comparta. Bueno, bueno, la prueba más grande que tuve en mi vida, la muerte de mi hermano, digamos, para mí fue algo que increíble, o sea, para mí era increíble pensar que él ya no estaba, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo puede ser, verdad? ¿Y cómo yo voy a vivir así, como la falta que él me hacía? Y el dolor, digamos, que como familia vivimos, ¿verdad? Y yo creo que ninguno de nosotros, ni mi mamá, ni mis hermanas, ni nosotros, mis sobrinos, mi hija, ninguno, hubiéramos podido seguir adelante con una prueba tan grande si no hubiera sido por la fe. Primero, la fe de que Dios nos iba a levantar, ¿verdad? Porque fue increíble, ¿verdad? El dolor. Y luego la fe, que es una fe tan grande que es la que todos tenemos, la fe de la salvación, ¿verdad? Que todos nosotros, yo me siento súper feliz de saber que mi hermano está con Dios. Y es algo que estoy segura. Por fe estoy segura que está con Dios. Y ahora, digamos, a mí me hace gracia ver que, digamos, ahora él no pasa muchas cosas, él ya no sufre, él no pasa un montón de cosas. Esta pandemia que ha sido tan dura para todos, él no está pasando esto. Y eso es por la fe que él tuvo y porque él creyó, ¿verdad? Entonces, siento que si no hubiera sido por la fe, no hubiéramos podido seguir adelante después de esta prueba. Bueno, y pues la mía también es esa, porque no podría decir que no, siempre fue bastante difícil y Dios siempre estuvo ahí, pero también desde enero yo he estado viviendo con ansiedad y al principio no quería acercarme a Dios, no quería orar, no quería leer la Biblia, no quería nada.
pero en un punto yo decidí que yo necesitaba de Dios. Sin Dios yo no iba a poder salir de ahí. Entonces, creo que del todo no la he superado, pero he vivido con fe desde entonces de que Dios me va a sacar de ahí, y la verdad es que Dios siempre ha sido fiel. Tengo meses de estar muy bien y Dios nunca nos abandona. Yo creo que cada uno de nosotros debemos de vivir con eso, de que Dios siempre está ahí y tener la fe de que no nos va a dejar. Muy bien, muchísimas gracias, doña Cristina y Crisia, por compartirnos esa anécdota, ¿verdad? Que al ser familia comparten ese sufrimiento, comparten pues esa vivencia que en un momento dado se dio. Yo recuerdo que fue un domingo, ¿verdad? Yo estaba aquí en la iglesia, yo estaba en la clase de escuela dominical, y recuerdo que Kevin, ¿verdad?, me escribió y me contó la situación, y yo sé que a partir de ese momento sucedieron cosas muy dolorosas, ¿verdad? Fue en realidad un momento muy triste para ustedes dos y para toda su familia. Sin embargo, nuestro socorro en medio de esa angustia es el Señor, y definitivamente para poder sentirnos fortalecidos en medio de esa situación se requiere de fe, definitivamente. Muchísimas gracias, de verdad, por compartirnos. Yo creo que muchos sabemos ya esa situación y conocemos, ¿verdad?, el dolor por el cual ustedes atravesaron. Sin embargo, sabemos también como hermanos espirituales, como familia espiritual, que Dios en todo momento ha estado con ustedes y que en ningún momento, más bien, nos ha abandonado, ¿verdad? A ustedes especialmente que atravesaron esa situación. Muchísimas gracias, de verdad, doña Cristina. Gracias, Crisia, por estar con nosotros en esta noche, por compartir estas palabras, tanto de la primera como la segunda pregunta. Y definitivamente hay que imitar el ejemplo de Abraham y nada más poner nuestra mirada en Jesús y permitirle a Él que obre en cada uno de nosotros y simplemente, como dicen, ir hacia adelante, nada más. Muchísimas gracias. Muy bien, hermanos, regresamos con la parte más importante. Yo quiero invitarle una vez más a que usted pueda traer la palabra de Dios, ojalá tal vez que ya la tenga en sus manos, y también, hermanos, como siempre les digo, traer una libreta, algo donde apuntar, donde usted pueda escribir alguna frase, algún comentario, donde usted pueda tal vez escribir algún versículo para recordarlo después. ¿Qué le parece, hermanos, si usted me acompaña en oración y le dejamos este precioso momento a nuestro Padre Celestial en sus manos? Señor, gracias porque eres bueno, gracias infinitas, Dios mío, por la oportunidad que usted me da de poder enseñar a lo largo de estos miércoles, hoy, Señor. Gracias porque sabemos, como hombres que somos, por más creyentes que seamos, por más espirituales, Padre, que seamos, no merecemos, Señor, abrir su palabra y exponerla, Señor, ante las personas, aún para uno mismo, Señor. No somos dignos y te agradezco de verdad por el privilegio. Por favor, limpia mi vida, purifícame, Dios mío, y ayúdame, Padre, a enseñar este mensaje, aplicarlo primeramente para mi propia vida, Señor, y también, Señor, enseñarlo para mis hermanos. Gracias, Dios, por este tiempo y que su nombre, Señor, se vea exaltado y glorificado en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quiero invitarle primero, como empezamos cada noche, leyendo Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6. Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6. Me imagino que ya usted se lo sabe. Entonces, si es así, yo le invito a que lo diga de memoria. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien, recordando este pasaje bíblico, yo quiero invitarle a que usted me acompañe al pasaje, al versículo que les dejé de tarea la semana pasada. Acompáñenme a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, y vamos a leer el capítulo 1, el versículo del 5 al versículo 8. Yo espero que usted haya hecho la tarea. Si no se lo sabe de memoria,
no pasa nada, puede aprendérselo todavía, pero espero por lo menos que haya tomado el tiempo para abrir las escrituras y leer este pasaje que es de muchísima, muchísima importancia. Segunda de Pedro, el capítulo 1, del versículo 5 en adelante, dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, escuche hermano, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué los personajes del Antiguo Testamento prosperaron, triunfaron, ganaron un sinnúmero de batallas? Justamente porque añadieron a su fe esta lista de cosas que usted y yo acabamos de leer. Sería bueno, hermanos, que usted y yo también le añadamos a nuestra fe cada una de estas características. ¿Le parece si iniciamos con el estudio de esta noche? Bueno, acompáñenme a Josué el capítulo 1. ¿Saben? Josué el capítulo 1. Por cierto, los que son bastante cercanos a mí saben que este es mi pasaje favorito. Josué el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9. Dice así, hermanos: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sabe, hermanos? En esta noche vamos a estar hablando de este personaje, Josué, un hombre que para muchos estuvo en las sombras de Moisés. Sin embargo, no fue así. Él estuvo al lado de Moisés, aprendiendo, observando las cosas que Dios estaba haciendo a través de este simple hombre. Y muchas de las cosas que hizo Josué fueron muy similares e importantes, así como las que hizo Moisés. Y yo le invito a que preste atención y que me acompañe en el panorama que vamos a estar viendo en la vida de este hombre tan importante, un héroe de la fe, una persona que sin duda, hermanos, tuvo una fe valiente, una persona que fue esforzada, fue valiente, fue una persona que tomó la decisión de ir adelante a pesar de las muchas circunstancias que podían haber alrededor. Y sabe, hermanos, Josué fue un hombre que tuvo victoria en la batalla. Fue un hombre que quiso conquistar una tierra a la cual fue prometida al pueblo de Israel y que definitivamente necesitó de mucha valentía, necesitó de mucha fuerza, de muchísimo, hermanos, muchísimo coraje para poder llegar hasta el final de sus días, como lo describe la palabra de Dios en la vida de Josué. ¿Sabe? La vida tiene sus altibajos, hermanos. Tiene momentos buenos, tiene momentos malos. Para muchos puede ser una batalla constante, puede ser un conflicto de valores cristianos, puede ser, hermanos, una batalla de convicciones, puede ser una lucha hasta de voluntades. Y con esto me refiero, hermanos, a que usted a veces lucha si hace su voluntad o hace la voluntad del Padre Celestial. También, hermanos, parte de la batalla del creyente, parte de la batalla de personas que deciden seguir al Dios verdadero, puede ser una guerra mental hasta todos los días de nuestra vida. Pero ¿saben qué es lo más interesante de todo esto? Que el mismo Jesús lo dijo. Yo, hablando él con el Padre Celestial, yo no pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Y sabe, Dios jamás prometió que la vida iba a ser sencilla. Dios jamás prometió que las cosas iban a ser fáciles, pero sí prometió acompañarnos hasta el último día de nuestra vida
Dios, hermanos, el Dios verdadero prometió acompañarnos en cada momento, en cada conflicto, en cada circunstancia por la cual usted y yo atravesemos en algún momento dado. ¿Sabe? Después de la muerte de Moisés, Dios llamó a Josué para llevar al ejército de Israel a la tierra prometida. Habían pasado en el desierto de Sinaí durante 40 años, hermanos. La generación más antigua había muerto en el desierto y la más joven estaba lista para seguir adelante. Y esta historia, hermanos, se las trae. Esta historia trae detalles, trae algunos anécdotas, por decirlo de alguna forma, que son importantísimos que usted y yo lo escuchemos. Le voy a ser muy honesto, hay muchas de estas cosas que usted va a necesitar leerlas en su casa después, pero vamos a mencionar algunas cosas también importantes en este momento. Josué, el capítulo 1, del versículo 8 al versículo 9, Dios mismo le manda a este hombre: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y un punto importantísimo: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sabes? La prosperidad y el éxito son promesas importantes. Dios quería que Josué lo pusiera de primero a él, a Dios, y que luego él sería exitoso y próspero en las cosas que él iba a realizar. Y lastimosamente, hermano, la mayoría de nosotros, los seres humanos, pasamos eso por alto. Aún el mismo pueblo de Israel pasó por alto en muchas ocasiones este pensamiento de hacerlo al revés. Dios nos pide a nosotros: póngame a mí primero y yo le voy a prosperar. Póngame a mí en el lugar que yo debo estar y yo le voy a prosperar y yo le voy a dar éxito. Pero ¿sabe? Y seamos sinceros, la humanidad muchas veces no piensa así, sea creyente o no sea creyente. Muchas veces, hermanos, no pensamos así. Ponemos la prosperidad y ponemos el éxito primero antes de buscar al Señor como tiene que ser, antes de colocarlo a Él en el puesto que debe de estar en nuestra vida. Y ¿sabe? Lastimosamente esto llega a transformarse en una falta de acomodar bien las prioridades. Lo que pasa es que pensamos primero en nosotros mismos, en nuestro yo, en mi persona primero, y si acaso tenemos tiempo, buscamos a Dios. Y permítame ser muy honesto con esto que le voy a decir. No necesariamente, hermanos, el hecho de que usted venga a la iglesia, el hecho de que usted esté en un ministerio, el hecho de que usted venga un domingo con corbata, venga un sábado a la sociedad de jóvenes, venga un miércoles al culto, no significa que usted tenga a Dios como prioridad. No significa que Dios esté en el primer lugar de su vida. Puede que estemos haciendo muchas cosas, puede que estemos gastando energías físicas por la obra de Dios, pero puede que Dios no esté en el primer lugar de nuestra vida. Y me refiero a este ejemplo que le acabo de mencionar, porque ponemos la prosperidad y el éxito de primero antes de colocar, hermanos, a Dios de primero, esperando que Él nos prospere y nos dé el éxito que sea necesario. Hermanos, cuando tengamos algo de seguridad, eso es un comentario. Cuando tengamos algo de seguridad financiera, comenzaré a ir a la iglesia. ¿Cuántas veces hemos pensado así? Cuando yo tenga algo de seguridad financiera, yo voy a empezar a asistir a la iglesia, o me involucro en la iglesia tal vez como debe ser. A veces llegamos y le decimos al pastor o le decimos a una persona cercana a nosotros también: dame algo de tiempo para aprender de este nuevo trabajo y luego tendré algo de tiempo para Dios. Pero nunca llega. Ese tiempo, hermanos, nunca llega.
Nunca hay tiempo para Dios porque las prioridades están desordenadas. Dios, hermanos, no está primero en la vida de muchos de nosotros, en muchos casos de nosotros, hermanos. Y a veces ni tan siquiera está en la lista de las cosas que usted y yo queremos hacer o buscar, porque las prioridades que hay en nuestra vida están completamente desordenadas. Pensamos en nuestro yo antes de pensar primordialmente en nuestro Dios. Hermanos, Josué sabía que no tenía un buen pronóstico. Él necesitaba llevar al pueblo de Israel hasta la tierra de Canaán para conquistarla, y no solamente conquistarla, sino para vivir bajo la promesa que Dios le había establecido ya a Abraham, Isaac y a Jacob. Pero él sabía que en el camino iban a haber algunas cosas, algunos piedras de tropiezo, si lo quiere ver así, que iban a detener su trabajo. ¿Sabe? Intentaba guiar a un grupo, a una nación de ex esclavos contra las ciudades fortificadas que se encontraban en Canaán, empezando por Jericó. Los muros parecían insuperables, la gente parecía inconquistable. Pero aquí lo importante, lo más importante que usted y yo necesitamos observar y entender es que ya Dios había hecho una promesa. Y esa era la clave, que Dios había hecho una promesa. Y la clave era que a costa de todo, Dios les iba a llevar ahí, que Dios les iba a dirigir hasta ese lugar, hasta esa tierra donde se basa aquella promesa. La promesa, hermanos, significaba todo, recuérdelo, lo cual incluía conquistar la tierra que Dios les había prometido a Abraham, Isaac y Jacob y sus descendientes. Hermanos, entendamos, analicemos, los panoramas no eran tan sencillos. Sin embargo, teníamos un Dios que ya había prometido. Josué se le presentó el desafío al pueblo de Israel, y ellos respondieron lo siguiente. Vamos a leerlo. Josué, el capítulo 1, el versículo 16, dice así: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mande. ¿Escuchó? Estas personas estaban dispuestas, completamente dispuestas a hacer todo lo que Josué les había pedido y lo que les fuera a pedir. Es más, hasta hicieron un pacto, por decirlo así, de ejecutar a todo el que se rebelara contra las ordenanzas de Josué. Y veámoslo en el versículo 18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Hermanos, ¿está escuchando? Habían personas leales, habían personas con una mentalidad correcta, personas que seguían al líder, que no iban a cuestionar al líder, y el que lo cuestionaba, que se muera. Solo seamos fuertes y valientes. Hermanos, estos eran los jóvenes cuyos padres habían muerto por desobediencia en el desierto. Necesitamos entender esto. Aquí se estaba levantando una generación completamente diferente, una generación que más adelante iba a temer al nombre de Dios. Los padres de estos jóvenes que estaban creciendo en este momento, que le dijeron a Josué: estamos con usted siempre y cuando usted esté con Dios. Estos jóvenes, hermanos, no le iban a cuestionar al líder, porque los padres de ellos que le cuestionaron a Moisés no terminaron muy bien. No terminaron muy bien, hermanos. Ellos habían visto de cerca lo que podía causar la cobardía
y querían ser diferentes. No podían retroceder ahora. Así que decidieron, tanto Josué como el pueblo y estas personas, ellos decidieron seguir hasta la victoria. Ahora, hay que evaluar aquí las opciones. ¿Qué tenemos que hacer o qué podemos hacer para llegar hasta la tierra de Canaán? Bueno, antes de atacar a Jericó, que era la ciudad que ellos iban a topar de primero, Josué envió 2 espías a investigar. Puede parecer que no era suficiente, pero Josué formó parte, hermanos, de un grupo de 12 espías que Moisés hace 40 años atrás había escogido. ¿Recuerdan esa historia? Y solo 2 de los 12 que escogió Moisés, Josué y Caleb, volvieron con un informe positivo. Los otros 10 se dejaron abrumar por el temor y convencieron, llegaron a convencer a los israelitas de volver al desierto. Ok, vamos a parar un momento acá. Josué aquí escoge a 2 espías, a diferencia ¿Qué fue lo que sucedió en aquel entonces? Solamente para recordar un poco. Moisés envió a 12 personas a espiar la tierra de Canaán para, como decimos nosotros los ticos, a tantear el terreno, si lo quiere ver de alguna forma. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Josué y Caleb llegaron con buenas noticias al pueblo. Llegaron animados para que el pueblo continuara. Sin embargo, los otros 10 hombres lo que hicieron fue desanimar al pueblo completamente, hasta decirles que era mejor regresar al desierto. Y eso no eran los planes de Dios. A causa de esto, hermanos, es que el pueblo de Israel, por dejarse llevar de lo que dijeron estos 10 hombres, pasaron 40 años en el desierto. Y por causa también de todo eso que fue provocado en aquel entonces, toda esa generación debía morir. Usted lo puede buscar en el libro de Números. Toda esa generación debía morir. Debía cambiar completamente la generación para que la que fuera creciendo, los hijos que estamos mencionando aquí, los jóvenes que estamos mencionando aquí, muchos de los jóvenes, de los que eran posiblemente bebés, tal vez ni habían nacido en el tiempo en que Israel estuvo en el desierto, ahora en el tiempo de Josué creciera con un propósito correcto, creciera con una mirada correcta, creciera confiando en que ellos tenían un Dios verdadero. Necesitamos entender eso. Entonces Josué dijo: no es necesario tener tantos hombres que vayan a espiar, 2 son suficientes, así como él y Caleb en aquel entonces lograron el objetivo. Ahora, él no, como le menciono, no quería cometer el mismo error. Envió a 2 espías. Cuando llegaron a Jericó, descubrieron, hermanos, que se trataba de una de las grandes ciudades con unas murallas impresionantes, unas murallas gigantescas. Hermanos, sus tremendos muros rodeaban el montículo donde ellos se encontraban. Y para los espías era algo impresionante, era algo majestuoso, si lo quiere ver así, algo enorme. Jericó estaba cerca de la desembocadura del río en el Mar Muerto, del río Jordán en el Mar Muerto. Literalmente protegía la entrada a Canaán desde el desierto. Recordémoslo, el pueblo de Israel necesitaba llegar hasta Canaán. Jericó estaba ubicada en esas tierras, estaba tapando la entrada al resto de Canaán. Cuando llegaron los espías, descubrieron que la ciudad ya estaba aterrada por la noticia de que los israelitas avanzaban hacia ese lugar. El pueblo de Jericó estaba en pánico porque habían escuchado que Dios, no cualquier Dios, el Dios de Israel les acompañaba. Los israelitas no tenían un ejército superior.
tenían poca experiencia militar, posiblemente físicamente no sabían pelear, no estaban lo suficientemente entrenados, les faltaba un plan de batalla. Pero Dios estaba con ellos. Y eso, hermanos, era lo que importaba. Los espías volvieron a prisa con la buena noticia de que Jericó temía, porque Dios estaba con ellos. Y sabe, hermanos, cuando usted y yo evaluamos las opciones de la vida, pronto comprendemos que Dios siempre va a ofrecer lo mejor. Como yo les he mencionado anteriormente, tal vez no sea lo más lógico desde el punto de vista humano, pero si usted de verdad evalúa las opciones que usted y yo tenemos al frente, nos damos cuenta que la mejor opción definitivamente va a ser la que Dios quiera para nosotros. Todas las demás opciones son vacías, son insignificantes, por supuesto, en comparación de las opciones de Dios. Cuando usted y yo nos damos cuenta de lo que usted y yo tenemos en Cristo, hermanos, comprendemos que Él es lo que usted y yo necesitamos. Y lo demás puede ser pasajero. Nuestro pensamiento, nuestras opciones, humanamente hablando, pueden ser pasajeras. Pero lo que Dios nos ofrece, lo que Cristo nos ofrece, lo que usted y yo podemos recibir de nuestro Padre Celestial, siempre va a ser mejor. ¿Sabe? Por eso es necesario, y a continuación lo vamos a ver, imitar el ejemplo de Josué, dar pasos de fe, vivir todos los días dando pasos de fe. Y era hora de dar un importante paso de fe a través del río Jordán. Vamos a ver el capítulo 3 de Josué y vamos a leer el versículo 5 y versículo 6. Josué capítulo 3, versículo 5 y versículo 6 dice así: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y el versículo 6: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Hermanos, el arca, recuerde que simboliza la presencia de Dios. Su gloria descansa dentro de ese cofre de oro. Llevar el arca frente al pueblo significa que Dios los está guiando, hermanos. Y Josué en este momento instruye a los sacerdotes para que lleven el arca del pacto hasta la orilla del río Jordán, y pusieron los pies en el agua. Usted puede ir leyendo ahí la historia. Sin embargo, había un problema con esta instrucción. El río Jordán, hermanos, estaba desbordado por las lluvias en ese entonces. Veamos lo que dice Josué, el capítulo 3, del versículo 14 en adelante. Dice así: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arco entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arco fueron mojados a la orilla del agua. Y dice, ¿verdad? Ahí un paréntesis, dice: porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Versículo 16: las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. ¿Está escuchando, hermanos? Como el río cae al fluir hacia el sur, el agua restante vertía en el mar muerto. Pero entendamos algo, hermanos, eso nada más es como información
geográfica, si lo quiere ver así. Pero entendamos algo, hermanos. Aquí está sucediendo un gran acontecimiento. Josué estaba en los zapatos de Moisés. Josué, hermanos, estaba viendo el poder de Dios cuando se abrió el río Jordán. Y no solamente se abrió por abrirse, se abrió, hermanos, en dirección de Jericó, a donde ellos tenían que ir. Veamos el versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Vea usted, hermanos, como un Dios tan grande, tan impresionante y tan vivo y tan único estaba haciendo algo imposible para los ojos humanos. Era la segunda vez que Dios hacía esto. El río Jordán fue abierto en dirección de Jericó, y el pueblo de Israel podía estar confiado de que ellos iban en dirección a vivir aquella promesa que Dios ya había establecido. ¿Sabe? Esto también es como algo informativo, ¿verdad? Yo no he estado en ese lugar, pero quiero que usted y yo lo tomemos en cuenta como una curiosidad. Hoy día, en la actualidad, usted y yo podemos pararnos en el montículo de Jericó, en la ciudad donde se supone que estaba Jericó, y ver el río Jordán desde esa vista, desde esa distancia. ¿Sabe qué quiere decir esto? Muy posiblemente, tal vez, pueda ser que los cananeos que estaban en Jericó vieron como el río Jordán se abrió en dos, y vieron donde todo el pueblo de Israel, donde el arca del pacto pasó en medio de ese río. ¿Se imagina lo sorprendente que tuvo que haber sido ver eso? Bueno, probablemente quedaron boquiabiertos. El Dios de Israel que partió el mar rojo, ahora había abierto el río Jordán ante sus propios ojos. Dígame, hermanos, ¿qué podía hacerle frente a un Dios tan grande y tan poderoso? A un Dios que hace cosas imposibles. ¿Qué podía hacerle frente? Quizás nosotros como seres humanos dudamos en dar un paso de fe en nuestra vida. Puedo tal vez recordarle que el mismo Dios que estuvo junto a Josué va a permanecer a nuestro lado. Ese mismo Dios que permaneció contra Josué, hermanos, irá con nosotros hasta el final. Nunca, y sepa esto, nunca Dios nos va a pedir algo, escuche bien lo que le voy a decir, no que nosotros no podamos hacer, sino algo que Él no pueda lograr. Y es Dios, es el Dios de Israel, el gran yo soy, como lo vimos la semana pasada. ¿Qué no puede hacer Él si es todopoderoso? Hermanos, ¿sabe qué? Usted y yo necesitamos dar pasos de fe en nuestra vida. Necesitamos dar pasos de obediencia en nuestra vida. Nosotros necesitamos rendirle a Él toda nuestra vida, todo nuestro corazón, porque Él es Dios, porque Él sabe lo que hace. El mismo Dios que estuvo con Moisés, que estuvo con Josué, es el mismo Dios que puede estar con nosotros, que está con nosotros, hermanos, y que simple y sencillamente nos está pidiendo que demos ese paso de fe. Eso, hermanos, es lo que tenemos que hacer. ¿Se imagina el entusiasmo de los israelitas? Habían visto un milagro de Dios ante sus ojos. Algunos de ellos eran niños cuando cruzaron en aquel entonces, hermanos, el mar rojo. Y ahora ya eran grandes, tenían más conciencia de lo que estaba sucediendo, y vieron el río Jordán partirse en dos. La mayoría, hermanos, sin embargo, había nacido en el desierto, no vieron ese traslado de lado a lado del mar rojo. Jamás habían visto algo tan sorprendente, un milagro tan grande.
Claro que tenían que haber estado emocionados y listos para ir rumbo a Jericó. Hermanos, no nos olvidemos de algo. Como de costumbre, Dios siempre tenía otra idea y les pidió que acamparan en Gilgal, a las afueras de Jericó. Y vamos a ver lo que sucedió. Josué, el capítulo 5, y vamos a leer el versículo. Josué, el capítulo 5, el versículo 2 dice así: en aquel tiempo, Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Sabe? Recordemos qué es la circuncisión. La circuncisión era la señal del pacto de Dios con su pueblo. Las personas que estuvieran circuncidadas se identificaban como el pueblo de Israel. Y muchos de ellos no se habían circuncidado llegando a las afueras de Jericó, justamente porque vivieron en rebeldía. Los padres, Dios no les iba a pedir a los padres rebeldes y que cuestionaban absolutamente todo, que circuncidaran a sus hijos en el desierto, porque ese no era el Dios de ellos, porque el Dios de Israel no era el Dios para esas personas. Entonces, hasta ese momento, hasta este entonces que usted y yo estamos viendo en Josué capítulo 5, Dios estaba observando que era una generación diferente, que eran personas que estaban creciendo con temor a Dios, que ellos estaban anonadados de ver cómo Dios hacía milagros tan impresionantes como abrir el río Jordán en dos partes. Y eso fue para Dios algo tan importante que le dijo a Josué que debía circuncidarlos para que quedara ese pacto, esa marca. Esas personas, esa generación que se estaba levantando ahí, le pertenecía a Dios, porque ese pueblo de Israel, esas personas de ese momento le temían al Señor. Y esa es la razón por la cual estaba sucediendo eso hasta ese entonces. Ahora, hermanos, pasando un poco esa historia o ese acontecimiento, aquí tenemos que ver una parte importante donde usted y yo tenemos que aprender a dejarle el control a Dios. A los israelitas, hermanos, les sobró el tiempo estando ahí para reflexionar mientras se recuperaban en Gilgal por el tema de la circuncisión. Veamos lo que dice Josué, el capítulo 5, el versículo 9, dice: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Celebraron la Pascua, hicieron algunas actividades mientras estaban allí y sucedió algo impresionante. Mientras tanto, Josué probablemente se preguntaba cómo entrar a Jericó, cómo derrumbar tal vez los muros o simplemente cómo entrar. No tenía un plan de batalla todavía. Y mientras él estaba en los alrededores de Jericó, en la colina donde estaba Jericó, para mirar mejor el lugar, sucedió algo maravilloso, hermanos. Sucedió algo impresionante. Vamos a ver lo que dice Josué. El capítulo 5, el versículo 13 en adelante, dice así: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y escuche, él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Está entendiendo lo que está pasando en este momento? Josué cayó sobre su rostro ante él. ¿Por qué? Porque era Cristo, hermanos.
porque era el ángel del Señor, era el capitán de las huestes celestiales, quien estaba ahí para decirle lo que tenía que hacer. Hermanos, cuando Josué, por cierto, cuyo nombre significa Salvador, comprendió que estaba frente al verdadero Salvador, se postró de inmediato delante de él. Hermanos, y aquí estaba sucediendo algo maravilloso, porque Dios estaba ahí, Cristo estaba ahí, el ángel del Señor estaba ahí, y estaban a punto, hermanos, de recibir una victoria por ser un pueblo que reconocía que el Dios de Israel, el que los liberó de Egipto, es y siempre será el Dios verdadero. Por cierto, para que usted y yo lo tomemos en cuenta, las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento se llaman cristofanías. Así se llaman las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, cristofanías. Y se trata de apariciones específicas o especiales de manera temporal del Salvador antes de su encarnación como Jesús. Y esto, como le menciono, ocurre en diferentes ocasiones, pero son ocasiones sumamente especiales. Vamos a ver lo que dice el versículo 15 del capítulo 5. Dice lo siguiente: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué. Cristo, hermanos, hablándole a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Les recuerda una historia que vimos la semana pasada? Unas palabras parecidas. Bueno, hermanos, esto es algo impresionante. El mismo Josué estaba delante de Dios. Un Salvador se encontró con el verdadero Salvador. Josué estaba en lugar santo, al igual que Moisés en la zarza ardiente, descalzo frente a Dios, con los pies en la tierra, porque era un lugar santo. Hermanos, y aquí viene, ahora sí, otro acontecimiento, un acontecimiento maravilloso también, hermanos. Dios le comunicó a Josué su plan de batalla. Y vamos a leerlo. Josué, el capítulo 6, del versículo 13 en adelante, dice: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Escuchen, hermanos. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y vea lo que dice el versículo 5: y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Por cierto, hermanos, recordemos también que los 2 espías estuvieron en la ciudad de Jericó, específicamente en la casa de una ramera, Rahab. Recordemos ese acontecimiento, porque esta familia va a ser bendecida en un momento. Usted ya lo va a escuchar. Yo sé que usted ya lo sabe. Imagine, hermano, imagine lo que era tal vez para un cananeo en Jericó. La ciudad estaba lista, ya ellos sabían que el pueblo de Israel iba por ellos, que iba a acercarse. Yo por un momento puedo pensar, como una suposición humana, Jericó pensó que el pueblo de Israel era cobarde. Pasó una vez, pasó 2 veces, pasó 3 veces, 4, 5, llegó la 6ª vez. Ellos estaban preparados y tal vez pudo ser de mofa, pudo ser de burla. Tal vez pensaron: ¿y estos locos qué les pasa? ¿Por dónde creen que van a entrar? Pero llegó el 7º día, hermanos, y todo cambió. Esta vez los israelitas no pararon de rodear los muros de la ciudad. Lo hicieron una y otra vez. 7 veces los rodearon. Y en el punto culminante de la presión que tenían en Jericó,
En la séptima vuelta se detuvieron, hicieron sonar las trompetas con más fuerza que en las últimas ocasiones y luego gritaron y Dios obró. Hermanos, una historia que se escucha en la escuelita dominical, pero una historia que definitivamente es para todos, porque aquí usted y yo estamos viendo reflejado un Dios verdadero, un Dios santo, un Dios poderoso y un Dios que para Él definitivamente, hermanos, no hay nada imposible. Frente a la caída de los muros, los cananeos huyeron hacia el centro de la ciudad y los israelitas, yo nada más me los imagino, hermanos, trepando los escombros y capturando a todas las personas de Jericó. Destruyeron y quemaron hasta los cimientos, hermanos. Y según dicen, yo no he ido, los extractos de la ceniza y la pila de algunos de esos ladrillos existe hasta este momento, actualmente. Cuando usted vaya a Israel y tal vez quiera llevarme, podemos ir a comprobarlo. Hermanos, aquí vemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que obtuvo una gran victoria para su pueblo ese día. La ciudad más grande y antigua de Canaán se había derrumbado ante el Dios de Israel. No importa el tamaño de esos muros, no importa el grosor de esos muros, ellos habían vencido porque Dios estaba en ese lugar a favor del pueblo de Israel. ¿Sabe? Poco tiempo después, toda la nación de Canaán cayó. Usted puede leer el libro de Josué es como una trayectoria o como un panorama de la conquista del pueblo que Dios les había prometido. Ellos tuvieron una derrota. En el capítulo 7 usted lo puede observar, donde ellos tuvieron una derrota por causa del pecado de Acán. La ira de Jehová cayó sobre Israel en una ciudad llamada Ai, hermanos. Pero después de eso, después de ese acontecimiento negativo que sucedió de la caída de los muros de Jericó, todo lo que usted y yo vamos a leer son victorias, victorias y victorias, hermanos. Josué conquistó Canaán parte por parte, el área central, el sur, el norte. En total, 31 ciudades se rindieron ante el ejército de Israel. Hermanos, y aquí usted y yo podemos ver cómo Dios definitivamente estuvo con este gran líder, estuvo con este personaje tan valeroso. Ahora bien, podemos ya casi para terminar ir a Josué, el capítulo 24. Yo le pido, ojalá que después de este culto usted pueda leer todo el capítulo 24. Sería increíble, ¿verdad?, leer todo desde el principio para entender mejor. Pero en el capítulo 24 Josué llama al pueblo para escuchar sus últimas palabras. Y yo quiero que veamos Josué el capítulo 24, el versículo 14, dice así: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Aquí Josué les está recordando que Abraham había dejado los dioses de Babilonia y que ellos habían sido liberados de los egipcios. Ahora no servirían a los dioses de los amorreos y los cananeos, a quienes acababan de conquistar en su totalidad. Ellos debían servir al único y sabio Dios, al Dios verdadero. ¿Sabe, hermanos? A veces cuando todo va bien en nuestra vida, cuando todo va marchando de la manera correcta para usted, bajo su propia prudencia o por
por bendiciones de Dios, ¿sabe qué es lo que pasa? Nos alejamos de Dios. Empezamos a pensar, empezamos a actuar como que si ya no necesitáramos tanto del Señor. Así que nuestras oraciones ya no son tan fervientes. De repente y sin darnos cuenta, nos hemos distanciado de Él. Y Josué, en sus últimos días, le recordó al pueblo de Israel de quién fueron ellos libres, de dónde salieron de una esclavitud, hasta dónde Dios les había llevado, y les dijo: servid a Jehová. Fue como una advertencia, fue como: tengan cuidado, porque toda generación que se levantó, claro que teme a Dios, puesto que tuvimos todas estas victorias. Pero muchas veces, hermanos, tristemente, cuando estamos mejor espiritualmente, cuando llegamos a un punto donde usted y yo vemos que la mano del Señor está con nosotros, empezamos, o mejor dicho, dejamos de orar fervientemente, dejamos de clamar al Señor, dejamos de estar involucrados en las Escrituras como cuando teníamos una necesidad enorme, y cuando nos damos cuenta, estamos distanciados del Señor. Incluso hoy, muchos temen rendir sus vidas a Dios. Muchos temen dar un paso de fe. Muchos temen ir un poquito más allá. Muchos hermanos tienen como prioridad el dinero, la plata, el trabajo, y no para ser millonarios, no para ser multimillonarios, sino porque tengo una necesidad que necesito quitar de mi vida o llenar en mi vida, y si tengo tiempo para Dios, ahí estaré. Mucho cuidado, hermanos, de pensar así, porque el Dios verdadero puede quebrantar nuestra vida hasta que usted y yo entendamos que Él es primero antes de cualquier otra cosa. Y no importa cuánto tiempo tenga usted y yo de conocer al Señor, si nos descuidamos, podemos caer. La palabra de Dios dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sabe? Aquí vienen otras palabras más adelante. Dice el versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vea lo que dice el versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, dejemos a Jehová para servir, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Esto era definitivamente como una advertencia, algo donde ellos tenían la necesidad de tener sumo cuidado. Ya Josué en un tiempo no iba a estar, en algún tiempo dado ya él no iba a estar, hermanos, y era indispensable que ellos pusieran de manera muy firme sus convicciones a quién tenían que servir. Josué, el capítulo 24, el versículo 18 dice así: y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Las personas, el pueblo estaba renunciando a los dioses de Babilonia, a los dioses de Egipto y a los dioses de Canaán, y pusieron su fe en el Señor. Vea lo que dice el versículo 22. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Vea lo que dice el versículo 25. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y vamos al versículo 31. Dice así: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Hermanos, aquí vemos un panorama donde usted y yo podemos quedar en claros de que hay un pueblo que de verdad teme a Dios, donde hay un Israel que teme a Dios. Sin embargo,
no recuerde la advertencia o el propósito, tal vez muy posiblemente, de estas palabras de Josué, ustedes pueden decidir aquí, en este momento, a quién servir. Ellos decidieron servir a Dios aún en ese momento con palabra. Josué le está diciendo, ok, ustedes son testigos de ustedes mismos, acaban de declarar a quién servir. Josué dio sus ordenanzas, dio estatutos, y más adelante en el versículo 31, si yo podemos ver cómo estas personas de verdad estaban cumpliendo, estaban temiendo al Señor y estaban viviendo para Él. Esto se llama un compromiso completo. Un compromiso completo, hermanos. ¿Sabe? Para terminar, yo quiero que usted y yo analicemos unas preguntas como de costumbre al final de las lecciones. Pregunta número 1: ¿es usted, soy yo, un ejemplo de lo que otros necesitan y merecen? ¿Qué cambios y mejoras necesitamos realizar? ¿Estamos ganando o estamos perdiendo en esta vida? ¿Qué cambios deberíamos hacer para obtener la victoria? Si calificaras o si calificáramos nuestra vida espiritual, ¿cuál sería nuestra puntuación? A esta altura de lo que usted ya haya recorrido, ¿va ganando o va perdiendo? ¿Qué tenemos que hacer ahora para asegurar una verdadera victoria en tu vida, en nuestra vida? ¿Sabe cuál fue el factor del cambio de Israel, de Josué y de todas las personas que se involucraron en este punto de mucha victoria cuando conquistaron Canaán? ¿Sabe cuál fue el factor del cambio? La rendición total. Y ese es el primer paso hacia la victoria. Hermanos, seamos honestos. Queremos recibir a Cristo en el corazón para que cuando llegue el día de nuestra muerte o que Él venga por nosotros, vivir eternamente y para siempre con Él. Pero en el camino no queremos rendir todas las áreas a Dios. No queremos dejar a sus pies y a su voluntad y a sus planes todas las áreas de nuestra vida. El factor del cambio, el factor de la victoria, por supuesto, fue Dios primeramente, pero porque ellos se rindieron ante Él. ¿Qué estamos esperando, hermanos, para rendirnos como tiene que ser delante de Dios? ¿Sabe cómo va a ser su actuar después de que todo esto pase y podamos regresar al templo? ¿Cómo va a ser su manera de servir? ¿Cómo va a ser su manera de actuar con las otras personas, con el hermano que tiene ahí a la par, con el hermano que tiene años de no hablarle? ¿Cómo va a ser su actuar? Yo creo que es necesario que usted y yo rindamos en su totalidad todo nuestro corazón y le permitamos a Él que obre en nuestras vidas. Tengo una frase por acá que encontré. Dice: no hay victorias a precio de oferta. Usted puede darle la interpretación que usted quiera, pero mi interpretación con esta frase de no hay victorias a precio de oferta es que si usted y yo queremos ser victoriosos en la vida creyente, así como lo fue Josué, no podemos brincarnos ningún paso. No podemos hacer trampa, no podemos esperar que otras personas hagan por nosotros lo que usted y yo deberíamos de hacer. Necesitamos pagar un precio enorme. Y ese precio es rendir en su totalidad toda nuestra vida al Señor. Quitar nuestro yo de todos los días y poner a Dios como prioridad para alcanzar la victoria como tiene que ser. Acompáñeme en oración. Gracias, Padre eterno. Gracias, buen Señor. Gracias, Salvador, por morir por nosotros, por darnos esperanza de vida eterna, por darnos esperanza, Señor, de que su compañía va a estar con nosotros.
Gracias también por darnos victoria en muchas cosas que atravesamos o hemos atravesado. Ayúdenos a terminar victoriosos. Ayúdenos a terminar cumpliendo sus mandatos, sus estatutos, su palabra. Ayúdenos, Padre, en cada paso de nuestra vida, Señor, a alcanzar la victoria. Por supuesto, denos la suficiente fuerza, Padre, para rendirnos ante usted y no una parte o lo que nos conviene nada más, sino todo, Dios, absolutamente todo. Gracias, Señor. Y en tus manos, Señor, deposito la vida de mis hermanos, mi propia vida, nuestras familias y nuestro futuro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya lo sabe, hermanos. Rinda su vida, rindamos nuestra vida al Señor. Que tenga muy buenas noches.